Transmedia. Esteban Galán. Muy buenas, estamos en Transmedia, estamos en el campus de la Universidad Católica de San Pablo con la profesora Lindsay Riley-Carey de la Adelaide University que nos acompaña aquí en Arequipa, y bueno, es un placer porque nos ha recibido el profesor Alejandro Estenos Loaiza, ¿lo he pronunciado bien? Perfectamente. El profesor, corrígeme si me equivoco, lo vamos a tutear, ¿no? Por supuesto, con toda confianza. Eres profesor del Departamento de Humanidades de la Universidad Católica de San Pablo, aquí en Arequipa. Y bueno, por lo que hemos visto en tu perfil y de tu currículum, tienes el convencimiento de que la universidad no solamente debe formar buenos profesionales, sino también personas capaces de aportar a la sociedad y a la cultura y también aportar al bien común. Y eso es un poco el espíritu y la misión también compartida con esta universidad, que es una universidad muy especial, es un campus muy plácido que hemos tenido la oportunidad, Lindsay, de disfrutar. Sí, es que la gente está acogedora y es un campus, de hecho he dicho a Esteban esta mañana, me gustaría quedarme aquí porque Bueno, hacemos algunos. tan agradable. Si se quedan al final de la entrevista, abriremos las cortinas, no les voy a desvelar nada, pero es una de las... Y hemos estado en algunos despachos y en algunas universidades ya, en algunos sitios del mundo. Sí. Y es probablemente uno de los más bonitos que hemos visto nunca. Y si se quedan hasta el final, descorreremos las cortinas y, con el permiso del profesor. Bueno, pues el campus, ¿qué les voy a decir? Es un campus plácido, un espacio verde que respira junto al río Chili. El agua lo abraza suavemente, como si recordara que también el conocimiento necesita cauces. Alrededor los volcanes, corrígeme, volcanes Misti, Chachani y Pichu Picchu. Correcto. Se alzan como testigos antiguos, estamos dando pistas de la vista que vamos a ver después, son testigos antiguos y todavía nevados, porque estamos en invierno en Arequipa, rozando el cielo desde sus 6.000 metros, coquetean con los 6.000 metros de altura. ¿La nieve no quita o se va a veces? Sí, hay temporadas que sí, sobre todo a lo que es acá el verano. Ah, ok. Sí. Sin embargo, no son montañas apus, como le llaman aquí, no son imponentes, acompañan. Y bueno, la Universidad Católica de San Pablo es un lugar, como decimos, muy, muy especial, donde, bajo nuestro punto de vista, se piensa y se enseña bien. Estamos también en Arequipa, es una ciudad con una fuerte identidad cultural y religiosa. Hace pocos días lo vivimos, tuvimos la suerte de estar en la celebración del Corpus Christi. Sí, caramba. en La Plaza de Armas. Sí. Sí, Hemos muy tenido bonito. una vista porque hemos subido al primer nivel de un bar. Claro. Y fue increíble. En los portales alrededor, Sí, claro, sí. no, es una vista espectacular. La música en directo, Sí, no, es las maravilloso. alfombras de flores. Sí. No, maravilloso, digamos, ¿no? Es la primera vez para mí que he visto una cosa así que... Sí, bueno, quiero también agradecerles al principio, ¿no?, por la invitación que me están haciendo compartir con ustedes. No, y a propósito de lo que estamos tocando, bueno, Arequipa es una ciudad que todo el año tiene fiestas religiosas. Y en particular, la del Corpus Christi es una de las más importantes, pero bueno, si vienen en cualquier temporada, sobre todo en Semana Santa, van a tener unas fiestas imponentes, digamos, religiosas, ¿no? Nosotros Sí. estamos haciendo el Camino de Santiago, que le comentábamos antes, y hemos tenido, obviamente, son caminos que tienen un significado, una carga energética, espiritual, cultural muy grande y con momentos a veces emocionantes. Pero la verdad es que este domingo tuvimos ocasión de visitar la Catedral de Arequipa y el momento final que estaba el arzobispo, que no pudo estar precisamente en el Corpus Christi porque estaba en Roma, digamos, con el Papa León XIV, que tiene una vinculación muy fuerte ahora con el Perú. Así es. Y fue emocionante, fue muy emocionante. Sí, muy emocionante, sí, porque con la gente muy cerca. Sí. Entonces, no sé si es porque es una vinculación de la reciprocidad eso, o es porque en España no pienso que es lo mismo. El español es más seco, es más serio. Sí. También es emotivo, también hablar de España porque el sur es diferente al norte, también el estilo arquitectónico que tenga la iglesia también influye. Son regiones distintas, claro. Bueno, pero en nuestro caso, lo que pasa es que el Perú, como toda América Latina,
tuvo un proceso, digamos, de encuentro con la cultura española. Bueno, ustedes saben que este tema del encuentro, choque, digamos, es un tema que está muy presente el día de hoy, digamos, ¿no? Y ustedes en el mundo académico encuentran perspectivas que van entre esos polos, ¿no? Entre un polo, digamos, de total desencuentro, el choque, la simulación, la dominación, y el otro, el encuentro más bien armónico y totalmente, digamos, suave, ¿no? Viable, ¿no? Y probablemente hubo de los dos. Y efectivamente estamos aquellos que nos ubicamos, porque creo que es parte de la realidad, en una perspectiva, digamos, más bien que como es la realidad, digamos, que integra, digamos, justamente, o que describe una realidad cultural, social complejísima, que tuvo efectivamente, digamos, procesos que fluyeron muy bien, armónicos, pero otros también, digamos, traumáticos y difíciles, digamos, ¿no? Entonces, en ese marco, digamos, sin embargo, sí es posible reconocer, creemos, o sea, ponemos la línea, digamos, teórica en la cual yo me escribo y que he hecho mucho trabajo, como les comentaba hace unos momentos, he hecho mucho trabajo, digamos, empírico, ¿no? De campo, porque una cosa es teorizar desde el escritorio, otra cosa, digamos, es conocer bien, ¿no? Y bueno, yo he tenido la experiencia, digamos, de haber conocido bastante a fondo el Perú, en su dimensión más rural como también urbana, ¿no? Urbano marginal, Callao, que les comentaba yo, como también todo el surandino especialmente, hasta Ceja de Selva, digamos, ¿no? Entonces mi experiencia, digamos, más bien lo que me afirma es una realidad compleja, dura, difícil, digamos, pero a la vez también en la cual se pueden identificar elementos culturales que hablan de una integración, ¿no? Una integración peculiar, digamos, ¿no? Hay una teoría, algunos le llaman, teóricamente hablando, a que este encuentro se puede caracterizar como barroco. El barroco, no en cuanto al estilo, digamos, artístico solamente, ¿no? Sino, digamos, del concepto que está detrás, ¿no? Como ustedes, el barroco es un estilo recargado de elementos diversos. Abigarrado. Abigarrado, disímiles, contrastes, vida, muerte, pero integrados, tienen centro. Ese es lo peculiar del barroco. Entonces, ¿qué pasó? Se integró un mundo, digamos, diverso porque también en la España que venía era unificada políticamente, hablamos de ese contexto. Es cierto que vinieron castellanos primeramente, pero después comenzaron a venir, digamos, de toda España, y encontraron una realidad andina, ¿no? Que también era muy, muy, muy diversa, digamos, ¿no? El incanato no era una unidad cultural, ¿no? Sino era una diversidad étnica grandísima, digamos, ¿no? Una integración de Una diferentes integración. culturas. Entonces, ¿qué se logró? Que es una cosa maravillosa, como digo, dentro de este encuentro, desencuentro, que es que se logró, digamos, consolidar, crear una cultura que, manteniendo sus elementos diversos, logró a la vez mantener una unidad simbólica, ¿no? Una unidad muy, muy fuerte, digamos, en términos religiosos, políticos, digamos, y que eso se desdobló, por supuesto, en temas propiamente sociales también, digamos, ¿no? Sí, pues. Bueno, como ven, escuchando al profesor Alejandro Stenor, bueno, pues, es un excelente docente y además, bueno, pues como investigador, pues trabaja la religión, la cultura y la modernización en América Latina. Su tesis doctoral, defendida en la Universidad Católica de Valencia y dirigida por el profesor Pérez Adán, analiza estos procesos en la ciudad de Arequipa. Y bueno, pues a través de su trabajo, preparando esta entrevista, pues hemos reflexionado un poco sobre cómo las transformaciones sociales, la fe y la vida cultural están completamente entrelazadas y es muy difícil y totalmente innecesario para qué separarlas, ¿no? Y no no hay una ruptura entre ellas, sino lo estudia desde ese reconocimiento mutuo, el diálogo y la reciprocidad, esa cultura de la reciprocidad, pues que nos ha traído aquí sobre la que queremos explorar un poquito más. La primera pregunta sería, ¿de dónde nace ese interés por estudiar la relación entre religión, cultura y transformación social en el mundo andino? Sí, bueno, lo primero, para mí hay un elemento también personal, digamos, ¿no? Yo vengo, digamos, de una realidad familiar, podríamos decir, sincrética, ¿no?
Mi padre limeño, urbano, y mi madre, digamos, de la sierra, ¿sí? De una población que se llama Bancay. Entonces yo he vivido entre ambos mundos, ¿no? ¿Dónde se conocen? Y mi padre viaja a Bancay en un trabajo, un tema, digamos, de un proyecto, digamos, desarrollo social, y conoce a mi madre en Bancay. Mi madre es docente de primaria, digamos, ¿no? Y se conocen y bueno, ahí, digamos, nació el amor, 6 hermanos, y luego de eso nos fuimos a 6. 7 en total. Conmigo 6. Yo soy el cuarto, digamos, ¿no? Y luego de eso nos vamos a Lima, bueno, hemos viajado por varios lugares, bueno, también a Arequipa, por supuesto, pero tuve ese proceso inicial de compartir, digamos, una realidad o vivir en la bisagra cultural, digamos, ¿no? Tanto del mundo de la sierra como de la costa, y después de eso, digamos, tuve la experiencia de viajar por muchos lugares. Entonces, primero tal vez una motivación personal, luego personal familiar, digamos, ¿no? Y la segunda era, tal vez a raíz de eso, la inquietud por comprender justamente la realidad de los peruanos, ¿no? Porque siendo tan diferentes, lo que había escuchado toda mi vida, digamos, en época escolar, digamos, y hasta universitaria, hasta cierto nivel, era, digamos, versiones sobre lo fragmentados que éramos los peruanos, divididos, ¿no? Y además yo crecí en el contexto que les hablo de la polarización entre indigenismo, ¿no? Y el hispanismo u occidentalismo, digamos, ¿no? Como mundos separados, en fin, y bueno, y todos los procesos, todas las vivencias cotidianas que a todos los peruanos nos trajo eso, digamos, ¿no? Vivir divididos, que es un concepto, digamos, una realidad que no solamente es nuestra, ¿no? Y compartimos con América Latina, vivir, digamos, nuestras raíces, digamos, culturales propias, pero añorando una realidad occidental, ¿no? En este contexto, pues, de la modernización, que no terminábamos de integrarnos, digamos, ¿no? Entonces, bueno, todo eso me llevó, digamos, a querer comprender mejor ese tema de la identidad cultural y la modernización, ¿no? Y eso ha sido un poco una línea en la que he trabajado, vinculado además con un trabajo bastante, o sea, vinculado mucho con el tema de la pobreza, la marginación, la exclusión, digamos, ¿no? Entonces, bueno, a partir de eso comencé a trabajar y específicamente me dediqué al tema ya de modernización y religión porque sí veía un elemento claro, digamos, en nuestra forma de ser, que era el elemento religioso. El elemento religioso me daba la impresión que era un elemento que nos unía, a pesar de sentirnos, digamos, justamente muy distintos, ¿no? Yo lo veía, digamos, en las fiestas populares, en las fiestas rurales, urbanas, urbano-marginales, que la fiesta religiosa, la religiosidad popular, como le llamamos, estaba muy presente en el mundo peruano, digamos, ¿no? Y bueno, dije, bueno, esto es interesante, ¿no? Habría que ver cómo es que a partir de esta mirada podemos identificar algunas cuestiones que nos unen, más que nos diferencian, porque para identificar cuestiones que nos diferencian tenemos miles, digamos, ¿no? Entonces dije, bueno, y ahí comenzó un poco en términos muy generales, digamos, de este proceso de mi formación académica, ¿no? Mi trabajo académico. Y entonces, es que, ¿cuál es la participación de la tradición que viene de los incas, pero de mucho más antes que eso? Perfecto. Que está presente en la religión. Entonces, perfecto. Sí, es una muy buena pregunta porque, claro, de hecho, cuando comencé, bueno, este proceso, digamos, de investigar el mundo, digamos, de la cultura con el centro religioso, lleva a uno indudablemente pues, a ver los antecedentes, ¿no? Como ya lo mencionaba algo en la entrevista que estamos teniendo, uno se puede remitir de manera inmediata, por supuesto, a este encuentro que menciono, pero es evidente que hay elementos prehispánicos, ¿no? Es clarísimo, vemos que hay elementos. Sin embargo, una cosa que me parece fundamental, y en ese sentido ya abordo la pregunta específica de la reciprocidad indígena, la que conocimos, digamos que, en base a la cual construyeron los incas todo ese vasto, digamos, evito darle el nombre de imperio, porque el imperio es una categoría más bien occidental que creo no describe
la forma como se construyó políticamente y culturalmente hablando este incario, ¿no? Que era una unidad, era una vinculación ritual, básicamente, ¿no? A partir de los principios de reciprocidad y redistribución, entablaron lazos, ¿no? Lazos, digamos, con diferentes etnias, disímiles muchísimas, con fines de poder aprovechar el recurso, digamos, de mano de obra, ¿no? En pro de explotar, digo, de manera sabia, no moderna, el entorno, ¿no? Eran sociedades agrarias. Entonces, el ideal de vida buena, como le llamamos en términos sociológicos, estaba vinculado tanto con el parentesco como con la acomodación al medio, ¿no? Entonces, eran sociedades que estaban, podríamos llamarlo, totalmente vinculadas al polo natural. Entonces, todo el mundo ritual, culturas orales, por supuesto, todo su mundo ritual estaba vinculado con la reciprocidad y la redistribución, que implicaba básicamente poder intercambiar mano de obra, digamos, ¿no? Mano de obra, insisto, no en términos modernos, digamos, ¿no? Era la fuerza, digamos, que permitía, digamos, hacer una explotación, ni siquiera racional, una explotación, digamos, del medio, aprovechando los diferentes periodos ecológicos para poder proveer los recursos a toda la sociedad. Pero esto, insisto, estaba motivado, digamos, por una cuestión ritual, ¿no? La idea de mantener la reciprocidad implicaba un intercambio de energía que implicaba después bienes por medio de la complementariedad, ¿no? Pero para poder mantener el equilibrio, digamos, del mundo como tal, ¿no? Esto, vinculado además al parentesco interno, ¿no? Dentro de los ayllus, como también a diferentes etnias con las cuales se vinculaban. De hecho, el mérito en realidad de los incas fue haber escalado esta forma tradicional de vincularse en el mundo andino, que era previa incluso a los incas, o sea, ya lo vemos en Huari y Tiahuanaco, escalarlo a la dimensión que tuvo, ¿no? Que está vinculado con el Tahuantinsuyo, digamos, ¿no? Que hemos visto pues, que va hasta la zona de Pasto de Colombia, al sur al Maule, en fin, digamos, Bolivia, parte de Argentina, lo que es ahora, digamos, ¿no? Justamente. Entonces, es admirable, digamos, en ese sentido, lo escalable, lo que hicieron y que lograron, en algún sentido, lo que los europeos de esa época no habían conocido, que era eliminar la necesidad, el hambre. Por eso muchos vincularon el tema con el socialismo, ¿no? Dijeron, es el imperio que logró extirpar el hambre, pero bueno, en base a esos mecanismos habían, sí, efectivamente logrado eliminar, digamos, o sea, las carencias eran pues mínimas, inclusive en épocas cuando había fenómenos naturales que provocaban cierto, digamos, desequilibrio natural, por medio de estos mecanismos lograban compensar, digamos, justamente las carencias que había antes. Sin embargo, esto que les menciono, reciprocidad y redistribución o complementariedad también, es cambiado radicalmente con la venida de los españoles, ¿no? La reciprocidad ahora se agrega una característica fundamental que viene del mundo cristiano, que es la gratuidad, y que ambos están presentes actualmente en el mundo, digamos, en el mundo andino, ¿no? La reciprocidad está, por supuesto, presente, uno lo ve todavía, digamos, a nivel, digamos, de ayllus, ¿no? Por medio del trabajo, el Aini, la Minca, la Mita, pero a la vez también está presente el elemento gratuito, ¿no? Y lo ve sobre todo uno en la vinculación con las fiestas religiosas. El alferado, que es una institución muy importante dentro, digamos, del mundo religioso, es el que ofrece gratuitamente, digamos, bueno, esto por supuesto ha sufrido transformaciones, ¿no? Les hablo, digamos, pero era más o menos el ofrecimiento a toda la comunidad de bienes, ¿no? de todos los recursos para la celebración festiva, digamos, de religiosa, sin, en principio, esperar nada, digamos, ¿no? Sino la providencia divina, digamos, ¿no? No, insisto, estoy haciendo, digamos, generalizaciones que con el tiempo han ido, por supuesto, cambiando, variando, y han tenido también, pues, por supuesto, como todo proceso social, también declinaciones, ¿no? en esta forma como estoy planteando. Pero sí, un poquito lo primero que les plantearía es esto, ¿no? Cómo efectivamente, de su base originaria, vinculado al mundo más bien prehispánicos, sufrió transformaciones significativas a raíz del cristianismo, el encuentro con el cristianismo que experimentaron durante la colonia de Virreinato, ¿no? Y parte de la dificultad que hay para describir desde el imperio hasta las pruebas prácticas sucede porque el idioma, digamos,
era fundamentalmente el quechua, también el aymara, y es muy difícil muchas veces traducir los términos en quechua al español o al inglés. No hay a veces una traducción exacta porque hay detrás una cosmovisión que es totalmente a veces opuesta a lo que puede ser la... Sí, bueno, hay algunas precisiones que hay que hacer, digamos, ¿no? O sea, bueno, es conocido, digamos, en algunos trabajos de Cerrón Palomino, un lingüista muy relevante aquí en el Perú. Bueno, Rostorovsky, ¿no? Hablan claramente. Curiosamente, la unidad incaica, la etnia inca, por eso le llamo editora del imperio específicamente, no difundió, digamos, el quechua. O sea, su ámbito fue influenciado, fue limitado, el ámbito de influencia. ¿Dónde fue más bien, y esto, insisto, hay mucha fuente empírica, dónde se difundió en el ámbito virreinal, colonial? ¿Por medio de quién? De los evangelizadores. Interesó, digamos, unificar, eligieron el quechua entre las diferentes lenguas, porque hoy todavía quedan casi un medio centenar de lenguas vivas andinas, y probablemente había muchas más entonces. Así es, no es así difícil es. de imaginar, y entre esas eligieron el quechua. Hay una película, me recuerda, ¿no? de Claro. Billy Wilder, que llega un Sí. secretario de Estado a Italia y dice así, algo así, dice, no tengo problema en que los extranjeros hablen otra lengua, pero que se pongan todos de acuerdo en la misma, por lo menos, ¿no? Claro, Desde esa visión colonial, ¿no?, del que llega. Claro, ¿no? Y bueno, también por fines prácticos, ¿no? Porque en los concilios, digamos, que hubieron de evangelización, se hablaba, decían, oye, le vamos a imponer a esta una cultura, digamos, en la cual su religiosidad está vinculada, digamos, con los ritos, digamos, agrarios, con una cosmovisión distinta totalmente, le vamos a imponer los dogmas cristianos, no, es una cosa de locos. ¿Qué hay que hacer? Los evangelizadores tienen que aprender de manera obligatoria, inclusive antes de venir acá por medio del Consejo de Indias, las lenguas vernaculares. Entonces era obligatorio. Y ellos mismos se dieron cuenta que, o sea, era mucho mejor que ellos aprendieran, digamos, justamente las categorías, la cosmovisión de esta población para poder evangelizarlos, a que sea al revés. Eso hizo que efectivamente ellos no solamente evangelizaran en términos, digamos, generales, sino a través de la lengua, el quechua y el aymara. Entonces, la evangelización, si le quiero entender bien, fue incluso bidireccional. Porque los que llegaron tuvieron, digamos, es imposible aprender quechua si no se aprenden los valores y la manera de entender el mundo que hay detrás. Por supuesto, efectivamente. Fue tal cual, ¿no? Y en el caso, digamos, acuérdense ustedes que la sociedad indígena, digamos, incluyendo la etnia inca y todas las demás, era jerárquica, digamos, ¿no? Los caciques tenían una ascendencia muy fuerte, digamos, sobre el resto de la comunidad. Los españoles, por los medios que sea, digamos, en este caso evangelizadores y políticos también, educaron, digamos, en el castellano a estos caciques, habían colegios de caciques. Estos fueron los bilingües, ¿no? Un gran sector bilingüe, digamos, que sirvió, digamos, como bisagra entre ambos mundos culturales, ¿no? Más aún porque el mestizaje fue una cuestión acá totalmente permitida, ¿no? Fue impulsada por canales oficiales o canales extraoficiales, ¿no? Como podemos decir. Entonces, bueno, eso fue un poquito, digamos, lo que creo yo que permitió una integración cultural y religiosa, que fue, digamos, por la lengua, pero también por los símbolos. Una cuestión importante es que los españoles que llegaron, digamos, en aquella época, venían de una cultura que, si bien conocía el texto, estaba asentada profundamente en la oralidad. La oralidad. Y la oralidad, las culturas orales, son muy propensas al mundo simbólico. Y en lo simbólico, el rito ocupa un lugar central. Las culturas originarias eran profundamente rituales. Entonces, la comunicación, inclusive más que la lengua, en realidad que fue momento, sin embargo, ayudó, creemos, digamos, que fue a nivel simbólico, en el rito. No había necesidad de palabras. Las escrituras, los textos que he leído, algunos redactados por Colón, algunas cartas, hablaban de cómo era el intercambio de regalos. Era lo que hacían, digamos, y en ese empezar a entender qué cosas era importante para el otro, y entonces ese procurárselas se entendía como una edad, había, digamos, se iban construyendo relaciones de esa manera. Y es la reciprocidad. De hecho, los españoles tardaron mucho en darse cuenta que efectivamente esperaban que cuando uno le daba, que eso fue uno de los choques primeros, digamos, que fue epistemológico, podemos decir,
efectivamente los españoles trataron de darse cuenta que ellos no les estaban ofreciendo gratuitamente las cosas, sino que esperaban, digamos, a cambio, digamos, un acto recíproco y ritual. Bueno, por supuesto, esto al poco tiempo se dieron cuenta, digamos, que ya, sobre todo los indígenas lo entendieron, y los españoles demoraron un poco, digamos, pero ya lo insertaron en un mundo ritual distinto, digamos, ¿no? En el cual la reciprocidad estaba presente, pero como dije, también la gratuidad, digamos, entra como un valor distinto, digamos, ¿no? Entonces, sí, eso es un poco, digamos, respecto a esa matriz cultural originaria. Mi impresión, como digo, insisto, es una perspectiva particular que por supuesto difiere de muchas aproximaciones, es que la reciprocidad, como la hemos conocido, como la conocemos todos y la que estamos, o la que queremos, digamos, recuperar, tiene más bien una base sincrética o de síntesis, ¿no? Más bien los procesos que vienen de modernización, sobre todo hablo de los proyectos desarrollistas post Segunda Guerra Mundial, como ustedes saben, ya son proyectos aculturales. Ustedes, bueno, brevemente, ¿no? O sea, esos proyectos desarrollistas, en la línea, digamos, de Parsons, un poquito más atrás Weber, lo que ellos proponen, ¿no? Se fijan en la transición de cultura tradicional, en la cual es una caja vacía, hacia la modernidad. No importa este polo, importa lo otro. ¿Y cuál es el modelo? Es, por supuesto, Estados Unidos, digamos, el Occidente, ¿no? Entonces, hay la ilusión de que se podía prescindir de la cultura, digamos, originaria, digamos, ¿no? Lo importante era la meta de llegada, y, bueno, ya vemos las consecuencias, no tengo que hablar de usted, las consecuencias de ese modelo, y creo que hay que retornar justamente, en el caso nuestro de latinoamericano, y el peruano en particular, no, yo creo que no hay que construir, digamos, identidades imaginarias, citando pues Anderson, como ustedes saben, sino hay que construir identidades que han existido, por supuesto, pero en una profunda dinámica. No para remitirnos a un espacio, digamos, que como que fuera congelado, ¿no? Como que estuviera, digamos, estático y decir, bueno, hay que recurrir a un esencialismo, ¿no? Sino más bien recordar sí las raíces, pero para poder actualizarlas de cara a los retos que tenemos actuales. Esa reciprocidad que les he mencionado, en mi opinión, todavía está muy presente, ¿sí? Fue efectivamente un poco dejado de lado, marginado, pero como ustedes saben, todo lo cultural se resiste, digamos, ¿no? Justamente pues, a sucumbir sobre todo a proyectos, a culturas tecnocráticos, ¿no? Y está muy presente, digamos, ustedes lo ven, Arequipa es una ciudad, volviendo un poco a la pregunta que me hacía sobre Arequipa, Arequipa es una ciudad peculiar porque tuvo, digamos, efectivamente población indígena, sobre todo en las zonas altas de Arequipa, pero, digamos, en la zona urbana hubo mucha, digamos, población española, ¿no? Entonces la interacción, si bien, digamos, sí la hubo, pero fue tal vez menor, digamos, justamente que en otras ciudades, ¿no? Hay ciudad de Cusco, por ejemplo, es una ciudad que hubo una interacción bastante fuerte, Puno, ¿no? Que estaba muy cerca. Aquí en Arequipa hubieron poblaciones indígenas, pero menores, es un poco más pequeñas. Las más fuertes tal vez estaban en la zona alta. En el caso de Cusco sí estaban totalmente insertas, bueno, por razones que ya sabemos, era el ombligo del mundo, ¿no? Cusco, ¿no? Puno también con una población muy alta, digamos, ¿no? Entonces, lo que yo creo es que en el caso mismo del Perú, siendo que hay variantes regionales, sin embargo, todas, me atrevo a decir, porque también he vivido en Cusco por razones de trabajo, 2 años viví, mi hijo mayor es cusqueño, ¿no? Nació en Cusco, efectivamente. Buena cerveza, además. Buena cerveza cusqueña es una cosa maravillosa, digamos, ¿no? Bueno, y entonces lo que uno ve es que algo efectivamente que nos une es todas estas costumbres, tradiciones religiosas. Han comenzado a surgir nuevos relatos, bueno, ya en el contexto de todos estos cambios, a partir del declive de la modernidad, viene todo este discurso de recuperar la cultura, pero algunos de ellos, para no entrar en temas muy, muy teóricos, pero algunas de ellas me parece que se desprenden, digamos, de las raíces, los nervios culturales que son necesarios tomarlos. Uno puede cambiarlos si desea, pero no inventarlo, no construirlo de cero nuevamente, ¿no? Entonces ha habido un retorno, se ha hecho un paréntesis en toda la etapa hispánica, como digo, yo valoro lo bueno y lo malo también que ha habido, digamos, como querramos o no pasó, es real, eso sucedió, digamos, ¿no? Y cambió la cultura.
Entonces no podemos negar esa cuestión. Entonces hay algunas corrientes que han construido relatos que prescinden de toda la época hispánica, digamos, ¿no? Y van a una época prehispánica con un relato que, en mi opinión, pues no tiene base histórica, no hay sujeto histórico. Pasa que ¿no? yo el caso peruano lo conozco menos, pero en el caso mexicano, cuanto más alza la voz del presidente de turno en contra del colonizador hispano, más contratos con multinacionales españolas están firmando, y muchas veces a uno le pareciera que lo único que están intentando es desviar la atención mientras están haciendo negocio por otro sitio, los unos y los otros. Es decir, y mientras tanto están enardeciendo y están polarizando a la población y están haciendo negocio, ¿no? Sí. No sé si en Perú entiendo que no es ese nivel porque son diferentes escalas de países. México estamos hablando de que es una gran potencia. Sí, a nivel poblacional y también su proximidad con los Estados Unidos. Pero... O sea, lo que pasa es que realmente, en mi opinión, ¿no? Cuando uno efectivamente prescinde de la cultura, de la historia real, y uno se construye otra, le da espacio a lo político y lo económico. O sea, no hay contención real, me explico, porque todo me lo estoy construyendo. Y es un poco lo que efectivamente, correctamente ves tú, Esteban, porque lo que uno ve a la par, digamos, que hay todo este discurso de diversidad cultural, digamos, etnicidad, en fin, el llamado, bueno, que yo me distancio, pero para que sepa, es una forma que se entiende muy bien, el neoliberalismo, ¿no? Como le dicen, o la monetarización, o el mercantilismo, en fin, se va expandiendo, ¿no? Y también llamado, en España también lo llamamos ese capitalismo de amiguetes. Claro, es decir, esos oligopolios, ¿no? Que al final son el primo, el sobrino, esas relaciones, digamos, esas élites que se perpetúan bajo diferentes caras o sistemas políticos y ahora, pues, digamos, es decir, que incluso hasta el neoliberalismo, que es un sistema que obviamente pues, está llegando a su contradicción, pero si se aplicara de una forma, también tiene unos beneficios. Lo que pasa es que ni siquiera, digamos, lo aplicamos en lo bueno, digamos, en la parte... Así es, tal cual, tal cual. No, yo por supuesto pienso que el liberalismo tiene muchas virtudes, digamos, el liberalismo económico y el mercado ha demostrado que, bueno, es uno de los mecanismos más eficientes, digamos, ¿no? El tema es cuando efectivamente se vuelve un sistema mundo, ¿no? Y es lo que está pasando. Entonces mi impresión es que cuando prescindimos de la cultura real, ¿no? Dejamos espacio a que la política y el mercado, digamos, absorban toda la vida social. Y habría que ver cuánto de estos discursos étnicos diversos no están en esa lógica, ¿no? Mi impresión es que sí, o mucho de ello. Entonces, creo que para poder insertarse exitosamente, podríamos de alguna manera, en este sistema mundo, hay que, digamos, apelar a la cultura, a la historia, al sujeto histórico real, digamos, creo, ¿no? Y en el caso nuestro, yo tengo la impresión de que nosotros, si bien podemos reivindicar etnicidades particulares, porque por supuesto hay grupos todavía lingüísticos que he hecho, aymaras y otros más, como han visto ustedes, actualmente el Estado está impulsando una política intercultural en la cual reconoce 47 pueblos o grupos lingüísticos a partir, mejor dicho, 47 grupos étnicos a partir de dos marcadores de identidad, la lengua y la autoidentificación, digamos, ¿no? Que hacen aproximadamente el 15%, un poco más, poco menos, digamos, de la población peruana, digamos, como tal, digamos, ¿no? Sin embargo, pese a todo esto que menciono, creo, digamos, que hay una autocomprensión generalizada en el caso peruano de que somos los mestizos, ¿no? La mayoría. Inclusive, esto ha cambiado con los censos, estas políticas que estoy mencionando, porque antes la mayoría, digo, mucho más se identificaban así. Se puede discutir si ha sido un discurso que se ha promovido, pero bueno, lo cierto es que caló. La población se autopercibe como mestiza. Y en ese mundo del mestizaje, que es, en mi opinión, generalizado, se puede identificar algunas adscripciones étnicas, por supuesto, ¿no? Se puede, y es legítimo. Pero hay un universo cultural mayor. Eso me da la impresión que eso permite insertarse en este diálogo, digamos, de la diversidad de manera más real, ¿no? Porque la tendencia es exaltar las identidades, como si fueran culturas que
mantienen en lo esencial su núcleo prehispánico y han resistido a la modernidad y están ahora reivindicando, ¿no? Su identidad contra la explotación, la dominación. Son discursos que se están posicionando, digamos, ¿no? Yo creo que lo que provoca eso, por un lado, es la falta de realidad y por otro lado, acentúa el conflicto y la polarización, ¿no? En mi opinión. Yo mismo, como les comentaba, yo tengo una vinculación personal, por un lado, claramente costeña limeña. Mi padre era limeño barranquino, de una zona muy tradicional de Lima. Mi madre, digamos, sabanquina, de la sierra, digamos, ¿no? Por supuesto. Entonces, sin embargo, si ustedes me dicen a dónde me remito yo no tengo cómo remitirme a una identidad clara, digamos, ¿no? Entonces yo digo, soy mestizo, como tantos otros. Sin embargo, hay otros que, por supuesto, sí pueden identificar ello, pero también a la vez reivindican el mestizaje como un puente cultural, como un terreno común, ¿no? Entonces, bueno, eso me parece que en nuestro caso peculiar es una cosa bastante marcada, ¿no? Por lo menos en los peruanos. Creo que hay todavía esa autopercepción, digamos, contraria a las políticas étnicas que se están impulsando, ¿no? Yo voy a hacer una pregunta que es que de fuera, por ejemplo, es la primera vez, como he dicho, que vengo a Sudamérica y a Latinoamérica y a Perú. Entonces, tenemos una vista de Perú que es, por supuesto, Machu Picchu. Cuando he dicho a mis amigos o colegas que voy a venir a Perú, es lo que vemos. Claro, por supuesto. Más. Y también una idea que vamos a tener una experiencia muy espiritual en este sitio o alrededor de esto. Entonces, lo que quiero saber es, del punto de vista de las personas que viven aquí, que están muy en que tienen mucha más vinculación con ¿cuál es la percepción de esto? Sí, es una también muy excelente pregunta. O sea, buena la pregunta porque lo que, claro, justamente busca es cómo lo entendemos, digamos, nosotros, ¿no? Cómo lo comprendemos. Bueno, Difícil también la pregunta. Sí, difícil. Buena, pero difícil contestar. Lo que pasa es que nuestra matriz cultural, como le digo yo creo que está marcada, digamos, justamente por una fuerte racionalidad analógica, no unívoca, la que viene más con la ilustración. Me explico, porque esto que les puede sonar medio esotérico. Es decir, es una racionalidad abierta, digamos, a... Te la ha devuelto el profesor. Es una concepción, una cosmovisión que permite, digamos, la pluralidad. Pueden convivir, digamos, elementos claramente católicos, religiosos, como elementos, digamos, que son, digamos, un poco sincréticos, que tienen alguna ascendencia efectivamente indígena y nueva, y que ha incorporado elementos inclusive de las migraciones siguientes, que han sido la población, digamos, china, japonesa, ¿no? En mi opinión, sin embargo, mantiene un núcleo, un centro, digamos, ¿no? Pero sobre el centro, podríamos decir, se puede, digamos, configurar muchísimos elementos. Entonces, cuando me preguntan a mí, que es una discusión que bueno, ustedes saben que las discusiones aquí identitarias son bastante frecuentes en el mundo académico, me dicen, pero bueno, este pintor cusqueño que hace una virgen en forma de cerro, ¿está adorando al Apus o está adorando a la Virgen? Le digo, las dos. Las dos. Explíquelo un poco, porque fuera no se conoce. Estas vírgenes vestidas con el manto que en el centro esconden a veces ese Apu, esa roca. Claro, la escuela cusqueña, que una escuela, en mi opinión, que fue una de las expresiones, porque simbólicamente, nuevamente, insisto, el encuentro que se dio, el encuentro y el choque que se dio entre españoles, inicialmente, por supuesto, y el mundo indígena, no fue en el texto, no fue un contrato, no dijeron firma acá para que me conquistemos, no, ni tampoco fue exclusivamente violencia, fue simbólico. Y el símbolo justamente permite ese universo de encuentro. Y el arte fue una expresión privilegiada. Ustedes ven muchísimas pinturas, ¿no?, donde se ven elementos cristianos como núcleo, por supuesto hay un núcleo cristiano, pero con muchos elementos, digamos, justamente indígenas. Es el barroco, por eso les mencionaba. Ustedes ven la Última Cena
y está en vez, digamos, de un lechón, digamos, está el cuy. El cuy es una, como usted sabe, o el choclo, digamos, ¿no? Que también tiene que ver mucho. Entonces, bueno, una cuestión vinculada con eso justamente es la Virgen de manera particular, ¿no? En unas escuelas, la escuela cusqueña, una de ellas, simbolizaba justamente el manto en forma, digamos, de cerro, ¿no? Entonces, el cerro está ahí, es claramente identificado. Entonces decían, bueno, a raíz de esto había una discusión, digamos, finalmente a quién están dibujando, ¿no? Una teoría, como dije, vinculada con el indigenismo, con esta concepción de la dominación, resistencia, señala que una forma, ¿no?, bastante, digamos, disimulada, ¿no?, de apelar a sus creencias particulares, digamos, ¿no? Yo más bien digo, yo creo que es un poco complicado, además a raíz de, digamos, de la propia vida de los pintores cusqueños, digamos, que claramente expresaban otra cosa distinta. Yo más bien creo que lo que había ahí fue un encuentro en el cual efectivamente dijeron, ya listo, ok, esto, digamos, simboliza también a mi Apu, que es parte de mi identidad, pero también la Virgen. De hecho, esa fue querrámoslo o no, fue una estrategia católica muy, bueno, en el mundo europeo, digamos, muy presente, ¿no? Que fue no hacer tabula rasa, sino, digamos, sobre la simbología vernacular, originaria, cristianizar. Acá, junto con el cerro, le pusieron el Apu, cerro, ya no el Apu, sino le pusieron la cruz, el Apu Taite. Apu Taite, Señor Dios. Y así como eso, miles de ejemplos. Entonces, de esa manera, yo creo efectivamente es que se logró, digamos, de alguna manera integrar, pero permitiendo los elementos. Volviendo a Machu Picchu. El tema New Age, que es un poco la energía que está, esto es un poco más reciente, más bien, ¿no? Pero hasta antes, digamos, efectivamente, sí había la conciencia, hay pago a la tierra. Ustedes no si han estado una vez en un ritual de pago a la tierra, van a encontrar elementos claramente cristianos y claramente, digamos, también animistas. En el sentido, digamos, de que se le da una especie, digamos, de culto, digamos, a alguna realidad natural, pero está vinculada con lo cristiano, digamos, ¿no? Y eso nuevamente mi idea que es expresión del mestizaje. Somos una cultura profundamente mestizada. Ya los discursos, por lo menos en mi investigación, que ya en las cuales he descubierto esta especie de energía, ¿no? Ya más bien, me da la impresión que está más vinculada con corrientes que no son propiamente, digamos, animistas, ¿no? Están vinculadas con cierto orientalismo, ¿no? Es lo que como digo, digamos, ¿no? Porque el mismo guía hace unos años retorné con mis hijos, digamos, a pasear. Tengo 2 hijos, una arequipeña y un cusqueño, digamos, ¿no? Mi esposa es colombiana. Para que vean ustedes, dentro del mundo latinoamericano, pues somos bastante diversos. Nacido en Lima. Claro. Usted nació en Lima. Tú naciste Yo nací en Abancay, pero al poco tiempo me fui a Lima con mi familia, ¿no? Bueno, entonces, claro, el guía nos dice, bueno, coloquen a su hijo aquí en esta hornacina que circula la energía. La hornacina es una de las calles de Machu Picchu. Le dije, bueno, vamos a colocarlo allá. Pero le dije, bueno, mira, pero en verdad no creemos mucho en eso, digamos, ¿no? O sea, hay algunos que sí, por supuesto, ¿no? Orientan, hacen una especie. Pero me da la impresión que ese tipo de animismo, o sea, mejor dicho, esa concepción media New Age, que tiene algo de este animismo que les menciono, no es tanto de procedencia andina, sino más bien orientalista, ¿no? Es una forma como ha calado el New Age, creo, digamos, que también se ha fusionado. O sea, lo que pasa que yo creo que lejos de oponer hay que integrar, digamos, ¿no? Y hay que ver, sin embargo, también qué cosas son propias y qué cosas son foráneas, ¿no? O sea, un poquito tratando de vincular esta realidad. ¿Qué hace a un lugar sagrado? ¿Qué hace a un lugar sagrado? Me explico. Bueno, estamos en la Catedral de Arequipa y uno siente algo especial. Claro. O sea, es un lugar, digamos, de tránsito donde uno puede conectar con su espiritualidad, con el yo, con Dios, como cada uno lo quiera llamar o entender. Pero eso también puede suceder al lado de un Apu en una montaña, donde también diferentes generaciones la han venerado, ha sido un lugar importante, ha sido un lugar respetado, y esa energía, no sé si tanto del lugar o del lugar conjuntamente con esas vivencias de todas esas personas que durante siglos han pasado por ahí, tú también puedes llegar a sentir a veces algo parecido a lo que puedes sentir delante de un retablo barroco. Sí, por supuesto, sí, con seguridad. Lo que
no trato de cuestionar la experiencia religiosa, ¿no? Efectivamente, muchas de las culturas indígenas, y esto viene, digamos, de la época incaica, el lugar sagrado estaba vinculado con la Pacarina, su lugar de origen, ¿no? Los españoles, de hecho, decían, oye, ¿por qué estas etnias se han ido en lugares tan inhóspitos? No había agua, no era bueno, porque el lugar era sagrado, ¿no? Y daba una experiencia religiosa, efectivamente, ¿no? En España construimos ermitas a veces en esos lugares. Bueno, y acá... Pero claro, tenían un significado especial y claro, la religión pues obviamente necesitaba de alguna manera sublimar dentro del relato cristiano esa experiencia que en algunos casos era previa a la propia construcción de la ermita, eran lugares especiales anteriores. Por supuesto, acá la experiencia cristiana, claro, sin embargo, de ser en esa línea de transformación, que está más vinculado con lo natural, los lugares en el deslumbrarse, ¿no? En fin, digamos, acá cuando se cristianiza, se sacramentaliza, podríamos decir, ¿no? Los sacramentos son el lugar, digamos, por, digamos, excelencia donde se vive esa experiencia religiosa. Bueno, en el caso cristiano, la Eucaristía, digamos, es el lugar, digamos, es el espacio más, digamos, importante, a diferencia del mundo protestante, ¿no? Más bien que considera, digamos, todo lo simbólico un poco... Más bien, digamos, bueno, esto ha variado evidentemente de su matriz originaria, ¿no? Ha ido cambiando conforme ha ido pasando el tiempo. Pero para un poquito distinguir, ¿no? Lo que digo es que en el caso cristiano está claramente identificado este espacio sagrado con lo sacramental, pero que pervive con esa experiencia también, digamos, telúrica, el espacio, en fin. Sin embargo, insisto, mi impresión es que esto se ha podido, digamos, justamente integrar de manera distinta con una experiencia que viene, digamos, más reciente, que viene, digamos, de espacios culturales distintos, como es lo oriental, digamos, ¿no? Se puede haber integrado de manera distinta, ¿no? Pero efectivamente, ¿no? Sigue siendo, San Agustín decía claramente que habían dos vías para acceder a Dios, digamos, ¿no? Y una de ellas, bueno, una era la interior, ¿no? Y otra era la exterior, el mundo creado. En el cristianismo siempre lo exterior ha remitido una experiencia de trascendencia, digamos, fundamental. Pero es distinta al animismo. Machado decía, ¿no?, que quien habla, Antonio Machado, que quien habla solo espera hablar con Dios un día. Ah, sí, claro, efectivamente. Es la vía interior, podríamos decir, tenemos agustiniano, ¿no? Pero en la experiencia cristiana siempre el mundo externo ha sido un vínculo, digamos, de conocimiento con Dios. Creo yo, por supuesto, esto tuvo cambios, digamos, con el cristianismo, pero también previvieron, evidentes, experiencias profundas, digamos, de la población, no solamente andina, sino indígena, ¿no? Porque son elementos que se han integrado. Hay un ejemplo que pongo siempre en la discusión cuando hablamos de como se dan cuenta, hay bastante para discutir sobre el tema de la identidad. Yo creo que la mejor forma, la que utilizo para poder expresar esa idea de integración o de síntesis, más bien no conflicto, es la comida. Son los ejemplos culinarios. Ya han comido algo, me imagino. Acá ¿Alguna cosa podría decirse que hemos comido y bebido en Arequipa? Sí, podría decirse eso. Claro. Y esta idea, digamos, que no es del todo mía, porque hay un sociólogo, Guillermo Nugget, que la utiliza. Él habla del mestizaje, o sea, la integración, la forma. Podría compararse con unos platos, ¿no? Hay un plato aquí que se llama el lomo saltado, ¿no? El lomo saltado tiene, digamos, papa, no se lo han comido, digamos, tiene un poco de carne, arroz, digamos. El arroz tiene una tradición cultural, digamos, vinculada, digamos, al mundo oriental. La papa es peruana, la carne, en fin, española. Sin embargo, digamos, la unión de todos los elementos le da una forma, digamos, totalmente nueva. No estamos diciendo esto es oriental, esto es español, esto es indígena, sino que es totalmente nuevo. Y es armónico, ¿no? A mí me gusta otro ejemplo que es el arroz chaufa, que no decían conmigo. El arroz chaufa también es interesantísimo. Recuérdenos qué lleva. El arroz chaufa es un arroz que lleva huevo, que lleva cebollita china, sillao, por supuesto, ¿no? Tiene bueno, le pone carne, o le pone pollo, le pone chancho, le pone... Bueno, entonces ustedes dicen, oye, pero esto no es una simple, digamos, mezcla de elementos, sino que están unidos armónicamente, le da un sabor especial. Bueno, ya saben que incluso nos han reconocido hace poco, digamos, un restaurante, digamos, vinculado con la comida más bien japonesa, pero que es fusión, evidentemente.
Bueno, pero lo que quiero Como el mejor restaurante digamos, el número 1 del mundo. El número 1 del mundo, así es. Y tenemos la tradición, ¿no? Y hace poco el Central fue el primer lugar, digamos, en fin, otro ranking, me parece. Bueno, en Valencia ahora hay muy buenos restaurantes peruanos. Claro, claro. Y son populares. Sí, por supuesto. Entonces, lo que quiero mencionar es que no quita la personalidad de los elementos culturales, pero están integrados, ¿no? Lo que ustedes, si se dan cuenta ustedes, lo que trato de resaltar es más que diferenciar la idea de lo que nos une. O sea, creo que en este mundo en que estamos viviendo, en una polarización, bueno, por razones que podríamos abundar, tan extrema, requerimos recuperar qué nos une. ¿Por qué me siento cercano a ustedes? ¿No? ¿Qué nos ata, digamos, justamente? Y no es un formalismo vacío. ¿Por qué podemos llevarnos bien? ¿Qué razones tenemos para llevarnos bien? Que no solamente... Hay muchos trabajando en lo opuesto. Así es, así es. Y que no solamente es una cuestión de acuerdo, o que seamos buena onda, ¿no? Que nos llevamos, sino que tenemos raíces. Claro, por supuesto, la más honda es que somos humanos, digamos, ¿no? Pero no basta eso, porque somos seres culturales. Y hay cuestiones, digamos, creo yo, que nos unen, digamos, de manera muy potente en una identidad que no debe ser cerrada, sino abierta, dialogante, digamos, ¿no? Dicen, justamente, algunos dicen, no, que el discurso posmoderno dice más bien hay que derogar las identidades para que podamos tener una sociedad abierta. Bueno, eso ha demostrado ser más bien que es falso. Más bien, yo creo, mi impresión es que, al contrario, cuando uno afirma más su identidad, más abierto tiene que ser. Deberíamos de cortar las raíces a los árboles para que fueran más libres, ¿no? Es lo mismo, cortemos las raíces de los árboles. Pero perdóname, yo más bien creo que las raíces tienen que ser más afianzadas para poder crecer mejor, para poder vincularse mejor con los demás. No, nos secamos, sin raíces nos secamos. Y nos secamos sin raíces. Sí, nos secamos. Sí, así es, ¿no? Efectivamente. El tiempo ha pasado muy rápidamente. Sí, creo que he hablado mucho, disculpen ustedes, ha debido ser un diálogo de repente. Sí. No queremos tomar demasiado tiempo. No, sí, ha sido un gusto tenerlos por acá y bueno, cualquier cosa que podamos charlar con todo gusto más adelante. Yo tengo una última pregunta. Pídele permiso al profesor. No, con todo gusto, sí, por supuesto. Es que no cuando he mirado... Más fácil esta vez. Me ha gustado mucho, no he leído todo y mucho, pero he visto un poco lo que has publicado. La Iglesia Católica en Altiplano, las 5 décadas que has hecho, y he visto que has puesto un pequeño texto sobre... Te había dicho que no era fácil. sobre la metodología. Porque yo enseño metodología también de investigador. Entonces, que has utilizado, que has mirado muchos tipos de textos para hacer esto. Y yo quiero saber si tienes una sugestión para nosotros. ¿Una sugerencia? Sí, estoy perfectamente. de textos o de otros tipos de libros o arte o no sé, pottery. Cerámica. Cerámica o algo que nos ayudará a entender un poco. ¿Me permites un matiz a la pregunta? Tal cual te lo ha dicho Lindsay y con un matiz, que a ti te haya supuesto una pequeña epifanía en ese descubrimiento, es decir, que tengan para ti un componente emocional en eso y que además, bueno, pues puedas de alguna manera dar un ejemplo. Sí, bueno, o sea, hay un texto que para mí cambió un poco mi rumbo, digamos, de trabajo de investigación, que es el texto de un sociólogo chileno que se llama Pedro Morandé. Él tiene un libro del año 84, Cultura y Modernización en América Latina. De hecho, hizo una escuela, digamos, ¿no? En la Universidad Católica de Chile. Ese texto, después, bueno, estuvo Carlos Cusillo, ¿no? Estuvo, digamos, Alberto Valenzuela, hay uno que se llama politización y monetarización en América Latina. Todo está vinculado al mundo más además latinoamericano. Son textos, me parece, digamos, que tienen una gran profundidad y gran capacidad heurística, explicativa de la realidad latinoamericana y peruana, ¿no? Haciendo matices, ¿no? Si ustedes pueden recurrir a esos textos, como digo, además, son textos que van en la línea, en mi opinión, digamos, se ubican justamente tratando de salvar los polos, ¿no?
Es cierto que, por supuesto, a mí, por lo que han escuchado, claramente me ubican en el pueblo conservador, ¿no? Evidentemente, frente con el pueblo progresista, por decirle manera, ¿no? ¿Por qué las etiquetas? Pero justamente, ¿no? Lo que hay que justamente es tratar de poder, digamos, acercarnos a la realidad. De hecho, un principio metodológico, creo que es fundamental, que reivindica Morandé y su escuela, es precisamente que el objeto, digamos, que queremos conocer, sea el que determine la metodología, no al revés, porque muchas veces la metodología termina condicionando la mirada sobre el objeto. La metodología es la herramienta y el que siempre utiliza el martillo va dando martillazos, ya sea una ventana, sea un clavo, y eso es lo que a veces hacemos los investigadores. Eso es lo que pasa. Entonces hay una crítica muy fuerte, claro, sin llegar al antimodernismo de los estudios coloniales, poscoloniales, ¿no? Ustedes saben, hay una crítica epistémica, en mi opinión, demasiado, digamos, radical, tanto que todos los avances que la ciencia ha traído, por supuesto que son muy evidentes en el campo social, terminan siendo, digamos, desvirtuados por estas corrientes antimodernas. Ese profesor que les comento más bien es una crítica y dice, oye, bueno, lo valioso es esto, tiene muy interesante, digamos, en cuanto a la aproximación de la realidad, en fin, lo que ya sabemos, pero hay algunas cosas que hay que cambiar, digamos, justamente. Entre ellas, podría mencionar varias, pero entre ellas dice, oye, que el objeto sea el que justamente haga, digamos, que uno se aproxime metodológicamente, digamos, ¿no? Y en ese sentido, permite después hacer formas que para el canon, digamos, metodológico podrían ser, digamos, de repente terribles, digamos, ¿no? Pero si están sustentadas de manera adecuada, rigurosa, porque la razón, creo yo, soy convencido que la razón abierta, no una razón cerrada, sigue siendo una aproximación válida, sólida a la realidad, ¿no? Los antimodernos más bien piensan que la razón que cambiar de razón, más o menos, ¿no? En un sentido sí, ¿no? Pero en otro sentido, creo que el pecado de la razón moderna fue el ser autorreferente, cerrada. Pero la razón abierta, integrada, digamos que es una cuestión fundamental. La racionalidad en el fondo analógica, ¿no? Creo que es fundamental. ¿Sí? Nos vamos a emplazar otro día porque tenemos que continuar esta conversación en un futuro. Puede ser que en Valencia, puede ser que de nuevo aquí en Arequipa. Y por qué no el próximo día conversar también un poco esto que está sucediendo en la Iglesia. Estamos encadenando 2 papas latinoamericanos, este último no de nacimiento, pero bueno, ha pasado muchos años en Perú, y como, digamos, yo detecto un cierto reverdecimiento de la fe católica entre los jóvenes. Le voy a poner un caso que a mí me ha sorprendido. Yo soy profesor de Historia de la Comunicación y les pido un ejercicio al final de la asignatura que es realizar, bueno, pues eligen una noticia y elaboran un cantar de gesta, luego un trabajo en redes sociales, un post de Instagram. Y este año era un vídeo del nodo. El nodo era el informativo, franquista, digamos, tradicional, etc. Y hacen la misma noticia en esos 3 formatos, medieval, siglo XX y luego siglo XXI. Y la mayoría eligió el fallecimiento del Papa Francisco. Es decir, podían elegir cualquier noticia que hubiera sucedido durante el curso académico. Sí, bueno. Y además lo hicieron. Y además, quiero decir que eso era impensable hace 15, 20 años. Claro, claro. Pérez Adán, colega tuyo, le llama religamiento a ese fenómeno. Claro, que no es solamente católico, ¿no? Sino en general, en el mundo. Pero llama atención el mundo occidental, sobre todo, ¿no? Efectivamente. Sí, sí, sí. Hemos terminado, pero hemos prometido antes enseñar las... Entonces, sí, vamos por a supuesto. descorrer las cortinas, si le parece. Por supuesto. Seguimos grabando el audio. Vamos a acercar la cámara. Para que vean si puedes describir brevemente, vamos a acercar la cámara para que se adapte la iluminación. Y si puedes describir brevemente lo que estamos viendo. Bueno, ustedes saben que Arequipa es una zona volcánica, ¿no? Hay muchas cadenas volcánicas. Y en esta que rodea la ciudad presiden, digamos, tres volcanes gigantescos, ¿no? El primero es el Misti, el principal, que no lo están viendo ahora. A la mano izquierda, el que están ustedes mirando, está el Yachani, ¿no? A la mano derecha está el Pichu Pichu. Este es el más alto que el Misti, pero se ve más pequeño por un tema, digamos, perspectiva, evidentemente, ¿no? Que tiene más de 6.000 metros. Es un volcán, están inactivos todos ellos, es una cosa... la mayor parte del tiempo tiene nieve, ¿no? Solamente en la época de verano que mencionaba, en enero,
sí, diciembre, enero, ¿no? Hasta antes de las lluvias. En esa época, digamos, efectivamente, ya deja su nieve perpetua, digamos, ¿no? Y vemos el campus ahora a la izquierda, ese campus con mucho espacio verde, al lado del río, coronado por esas montañas. Y en el despacho del profesor Alejandro Estenos, junto con Lindsay y Karen, muchísimas gracias. Ha sido un placer. Para aquellos que solamente están escuchando esta entrevista, si quieren ver las montañas, los apus, simplemente tienen que ir al canal de Transmedia en YouTube y pueden ver, aunque sea la última parte de la entrevista, en uno de los despachos, una de las oficinas más maravillosas que hemos visitado nunca, Lindsay. Bueno, muchas gracias. Ha sido un Muchísimas privilegio, gracias. realmente. Gracias. Gracias. Gracias a ustedes, un gusto. Más contenidos en comtransmedia.com. Transmedia.